Hola a todos. En esta clase estaremos tratando la unidad 6, propiedades biológicas del suelo. Entonces pretendemos clasificar los principales organismos del suelo e identificar las funciones que cumplen en el mismo. Entonces, para entrar en tema, vamos a recordar las propiedades principales del suelo, que son las físicas, son entonces las químicas, las propiedades químicas y las propiedades biológicas. Ninguna de las propiedades, ni las físicas, ni las químicas, ni las biológicas son unas más importantes que otras. Todas las propiedades tienen una función, una participación fundamental en el mantenimiento de la calidad de los suelos. De manera que estas tres propiedades están en una interacción dinámica y son responsables justamente de mantener la productividad de los suelos. Necesitamos recordar, necesitamos valorar el suelo como un recurso productivo escaso a nivel mundial, de manera que el manejo de los mismos va a estar muy relacionado con el manejo de estas tres propiedades del suelo. Entonces, las propiedades biológicas van a estar siendo influenciadas por toda la ecología del suelo y a la vez esta ecología del suelo va a ser alterada o influenciada tanto por las físicas y las químicas. Las propiedades biológicas van a favorecer las propiedades químicas, tanto como las físicas, y así sucesivamente. Entonces, estamos hablando de la ocurrencia de una interacción dinámica entre las tres propiedades del suelo. Entonces, cuando tratamos la ecología del suelo, es decir, los organismos del suelo, podemos hacer una clasificación en dos grandes grupos, según la fuente de energía y según el tamaño que tienen estos organismos. Atendiendo a la fuente de energía, los organismos pueden ser autótrofos, pueden ser quimiolitótrofos o pueden ser simbióticos. Entonces, en este caso estamos hablando de tres grandes grupos donde los autótrofos están, digamos, produciendo sus propios alimentos. Los quimiolitótrofos entonces son aquellos organismos capaces de utilizar los compuestos inorgánicos como fuente de energía a través de un proceso de oxidación, y los simbióticos son aquellos que están obteniendo energía a través de una asociación. Entonces son tres grandes los grupos de organismos del suelo cuando la clasificamos según la fuente de energía que están utilizando. Según el tamaño, los organismos del suelo podemos clasificarlo en macrofauna, mesofauna y microorganismos. Entonces aquí vamos a estar teniendo un número importante de organismos dentro de cada clase que va a tener que ver con el tamaño de estos organismos, del tamaño de los cuerpos de los organismos del suelo. Todos estos organismos cumplen funciones fundamentales en el mantenimiento de la calidad del suelo. El equilibrio de los organismos benéficos y los organismos negativos es también fundamental para poder tener buenos resultados en las explotaciones que estamos realizando. En cuanto a las acciones de los organismos en el suelo, o sea, qué papel, qué trabajos están realizando estos organismos en el suelo. Por un lado podemos estar hablando de las acciones mecánicas y por otro lado podemos estar hablando entonces de las acciones químicas. Nuevamente tenemos dos grandes grupos en la cual intervienen los organismos. En cuanto a las acciones mecánicas, el papel que está cumpliendo, el papel que está desempeñando, tiene que ver con la descomposición de restos y residuos
orgánicos por fragmentación. Aquí estamos hablando de una ruptura. Hablamos de una fragmentación, entonces, de una bioturbación del material del suelo, favoreciendo la mezcla del material orgánico e inorgánico. Entonces aquí estamos hablando de un papel de mezcla mecánica, de ruptura, de exponer a otros procesos como los químicos al estar aumentando la superficie de contacto de estos restos orgánicos. Entonces, la biología del suelo cumple un papel fundamental en la descomposición de los diferentes restos orgánicos. En cuanto a las acciones químicas, estamos teniendo la degradación de compuestos orgánicos a moléculas más sencillas. Ejemplo, aquí estamos hablando de fijación biológica del nitrógeno atmosférico. En este sentido, podemos poner como ejemplo a las leguminosas. Y dentro de las leguminosas, un cultivo bastante importante en el país es la soja. Entonces, existe una asociación de ciertos organismos, por ejemplo, algunas bacterias del género Rhizobium que se asocian con el sistema radicular de las leguminosas y muy específicamente con el de la soja, y estas tienen la propiedad, la particularidad de poder fijar nitrógeno del aire al suelo. Entonces estamos teniendo un mejoramiento, un aporte de un nutriente esencial que es nitrógeno a través de una acción biológica. Son entonces algunos ejemplos de acciones directas del organismo sobre el suelo, las mecánicas y las acciones químicas. Dentro de las acciones químicas hemos dado como ejemplo la fijación de nitrógeno atmosférico. Existen otros organismos que pueden fijar nitrógeno atmosférico. Sencillamente estuvimos citando la del caso de las leguminosas asociadas con bacterias del género Rhizobium. La acción de estos organismos, es decir, toda la parte de esa macro, meso, fauna y microorganismos, es condicionada también por algunas condiciones. Eventualmente, el buen desarrollo de los organismos nos está dando buenas condiciones de fertilidad de suelos. Ahora, estos organismos son condicionados por una serie de aspectos también que tienen que ver tanto con las propiedades físicas y químicas. Entonces, algunos de esos factores que influencian la acción de los organismos, antes que nada estamos hablando de las condiciones del medio. Entonces, tenemos que entender de que una bacteria, un hongo, un arácnido, un coleóptero, o sea, un organismo que vive en el suelo es un ser vivo. Y esta va a ser influenciada eventualmente por la temperatura, la humedad, en fin, los aspectos que tienen que ver con la adaptación de ese ser vivo a un medio. Entonces, de repente, cada medio que tiene una característica va a tener un tipo de biología y el equilibrio de esa biología entonces va a depender mucho con la estabilidad del medio. Si tenemos medios muy inestables, tenemos mucha modificación, mucha pérdida de lo que sería el aspecto biológico del suelo. Podemos poner un ejemplo, tenemos un monte, este monte se elimina, se realiza una quema, arada, rastreada, entonces estamos modificando todo el medio de temperatura, aireación, en fin, una serie de condiciones que va a afectar que los organismos también se desarrollen de modo adecuado. La reacción del suelo que estuvimos tratando en la parte de propiedades químicas del suelo, tiene que ver con los valores del pH. Entonces, estuvimos también hablando de cómo influencia la reacción del suelo muchos aspectos que estamos nosotros trabajando en las ciencias agrarias. La disponibilidad de nutrientes, el crecimiento radicular,
la solubilidad de elementos tóxicos como el aluminio. Y también podemos ver de qué influencia o está afectando el desarrollo de los organismos del suelo. De repente tener valores entre 6 a 7 o valores neutros en cuanto a la reacción del suelo son las mejores condiciones también para el desarrollo de los organismos del suelo. La disponibilidad de nutrientes, en este caso va a ser la fuente de energía también para los organismos. Los organismos toman nutrientes del suelo como fuente de energía. De repente tiene que formar sus cuerpos, toma carbono, toma nitrógeno, puede tomar fósforo. Entonces, si el suelo tiene buenas condiciones o buen aporte de nutrientes esenciales, los organismos van a tener buen desarrollo. Buen desarrollo de organismos, podemos estar hablando de buena dinámica de las propiedades del suelo. La disponibilidad de agua, tanto así como la disponibilidad de aire, podemos esto ya hablar en una ocasión. Entonces los organismos necesitan de cierta humedad, necesitan de aireación para cumplir también sus funciones fisiológicas como cualquier otro organismo. Entonces, si bien estamos hablando de que las propiedades físicas, químicas, biológicas están en una interacción directa, la necesidad de una buena condición biológica nos va a dar una buena calidad de suelo, pero tenemos que entender que los organismos no pueden hacer milagros. De repente son seres vivos que también necesitan de ciertas condiciones para que puedan desarrollarse de modo adecuado. Entonces ningún organismo puede hacer milagro. Depende de lo que le aporte el medio del suelo para que tenga buen desarrollo y cumpla sus funciones como nosotros estamos esperando. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las interacciones entre organismos del suelo, o sea, cuáles son las posibles interacciones que se van a estar dando. Antes que nada podemos hablar de interacciones entre microorganismos. Aquí, de repente, muchos organismos pueden afectar el desarrollo de otros organismos y solemos tener como ejemplo el tema de los organismos benéficos que empiezan a reducir o a hacer competencia a los organismos o a los microorganismos que producen enfermedades, por ejemplo, a las plantas. Entonces vamos a estar teniendo interacciones entre microorganismos. Podemos estar hablando de una interacción entre microorganismo, fauna del suelo. Recordamos de macro, mesofauna y posteriormente de microorganismos cuando estábamos haciendo una caracterización, una clasificación de los organismos en base al tamaño. Entonces puede ocurrir también una interacción entre microorganismo, fauna. Una bastante común es la interacción entre planta, microorganismos. El sistema radicular de las plantas están en contacto directo con los microorganismos y aquí también se da un proceso de interacción. Estos procesos de interacción pueden ir desde un aspecto negativo hasta un aspecto muy positivo. Depende mucho de las condiciones que hemos ya mencionado anteriormente para que se dé las que estamos esperando y mantener la buena productividad de los suelos. Y por último estamos hablando de las interacciones que se dan entre los hongos y las algas también. Bueno, de este modo entonces estamos haciendo un reconocimiento general, una clase bastante introductoria a lo que sería la parte de propiedades biológicas del suelo y estuvimos mencionando algunos aspectos que tienen que ver entonces con los organismos del suelo. Les agradezco la atención y muchas gracias.